aquel tiempo, a algunos que teniéndose por justos, se sentían seguros de sí mismos y despreciaban a los demás, dijo Jesús esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro un publicano. El fariseo erguido oraba así en su interior: «Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás, ladrones, injustos, adúlteros, ni como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todo lo que tengo». El publicano, en cambio, se quedó atrás y no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo. Solo se golpeaba el pecho diciendo: «Oh Dios, ten compasión de este pecador». Os digo que éste bajó a su casa justificado y aquel no, porque todo el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Hace muchos años estaba yo recién llegado aquí a Madrid, procedente de Alicante, y los franciscanos de María organizaron una tanda de ejercicios espirituales en una casa que teníamos alquilada a la diócesis de León en la montaña de León, en la montaña que ya está limítrofe con Asturias, una zona preciosa que se llama Babia. Ahí es donde reconocí y entendí lo del refrán: estás en Babia. Cuando uno no se entera de nada, se dice estás en Babia. Babia existe, es una región de España y era el lugar donde iban a cazar los reyes. Y como ahora es difícil llegar allí, en tiempo de los reyes, pues mucho más difícil todavía. Estaban incomunicados. Cuando una persona no se entera, porque parece que está en otro mundo, se le dice estás en Babia. Pues bien, nada más llegar a Madrid, el padre Santiago y un grupo de seminaristas, también con un grupo de religiosas, pues nos fuimos a esa casa de ejercicios que teníamos organizada allí, una tanda con laicos. Y me sorprendió cómo cerquita ya de esta provincia, de esta región, de esta zona de León, había un embalse que es el embalse de Barrios de Luna. Y pues el embalse era ya verano y ya tenía muy poca agua. Y como suele ocurrir, había un pueblo debajo del agua que debería haber, pero que como el agua cada vez escaseaba más, se veía las ruinas del pueblo y sobre todo sobresalía la torre de la iglesia, que no debía tener mucho valor artístico, y la dejaron allí y no se la llevaron a donde pusieron el nuevo pueblo. Os comento esto porque el Evangelio de hoy nos habla de una realidad que estamos viviendo en nuestro mundo. Vivimos en un mundo donde no existe la moral. No hay más que ver las declaraciones de nuestro presidente de gobierno. Hoy dice una cosa, mañana la contraria. Según él, eso es evolucionar. Lo que pasa es que no tiene valores. El único valor es estar en la poltrona del gobierno y vende lo que haga falta con tal de seguir allí. Vivimos en un mundo donde la amoralidad es grande. Ante ese acontecimiento, la falta de moral, que se ve, por ejemplo, en la aprobación de leyes que van en contra de la dignidad de la persona, de la sociedad, de la familia, ante esa situación hay 2 reacciones. Una, te mimetizas con el entorno y como nadie tiene moral, tú tampoco la tienes. Como todo el mundo es un veleta, tú también eres un veleta, no tienes valores y lo que hoy es bueno, mañana puede ser malo, el fin justifica los medios. O la segunda postura. La segunda postura es ser fiel a tus valores, a tus principios, ser fiel a tu manera de ver la vida. Pero ello conlleva un riesgo, y es el riesgo del que nos habla el Evangelio de hoy, de la soberbia de aquel que ha hecho el bien, de la soberbia que puede nacer en tu corazón cuando ves cómo los demás no tienen moral y tú sí la tienes. No es que tú estés más elevado, como la torre de la iglesia que se ve. Los demás son los que han bajado. Tú estás donde estabas. No estás haciendo nada extraordinario. Estás haciendo lo que tenías que hacer. Es decir, ¿te tienen que dar un aplauso porque seas fiel a las promesas matrimoniales? No, estás haciendo lo que debes. ¿Te tienen que dar un premio porque cumplas con tu horario laboral? Estás haciendo lo que debes. Cuando cumples con tus obligaciones, no eres mejor
estás haciendo lo que tienes que hacer. La soberbia nace cuando te comparas con los demás. La soberbia nace cuando miras a los demás y dices, mira esos, es que viven de esta manera o de la otra. Es que han bajado el listón moral de tal manera que tú puedes pensar que tú estás viviendo como un mártir o como un verdadero héroe. Y ni eres un mártir ni eres un héroe. Estás haciendo lo que tienes que hacer. Esa es la primera enseñanza del Evangelio de hoy. Cuando seas fiel a tus valores, a lo que el Señor te pide, a tu conciencia recta y bien formada, que no nazca en tu corazón la soberbia. Lo primero que te tienes que decir a ti mismo es que simplemente has cumplido con tu obligación de hijo de Dios, con tu obligación de cristiano. No has hecho nada extraordinario. ¿Has hecho lo que debías? Sí, da gracias al Señor, porque Él con su gracia ha movido tu corazón. Da gracias al Señor porque tienes conciencia, una conciencia recta que tus padres se preocuparon en inculcarte. Te llevaron a un buen colegio, te dieron buen ejemplo. No es que ha nacido así en ti porque tú te lo merezcas, es que te lo han transmitido. Por lo tanto, da gracias al Señor que te ha mimado y cuidado y te ha dado las fuerzas necesarias para hacer lo que tenías que hacer. ¿Qué tenemos que hacer para que no nazca la soberbia en nuestro corazón? Hay 3 actitudes, 3 actos que tenemos que llevar a cabo. El primero de ellos, no tenemos que juzgar a los demás. Tú tienes que ser fiel a lo que el Señor te pide a ti. Y si el otro no ha hecho lo que debe, como mucho reza por él. Si es de tu familia, si depende de ti porque son tus hijos, tendrás que educarles y enseñarles. Pero esta crítica destructiva, que es el común denominador a veces en nuestras familias y con mucha frecuencia en la Iglesia, nos hace pensar que somos superiores a los demás. Y no lo somos. Hemos hecho lo que teníamos que hacer, como decía Jesús en el Evangelio. Evita la crítica, porque la crítica destructiva te hace ponerte por encima de los demás, te hace pensar que eres superior a los demás. Para que no nazca la soberbia, evita la crítica. Evitando la crítica, no te sentirás superior a los que están a tu lado, que a lo mejor no han tenido la suerte que tú has tenido de tener unos padres que le han inculcado lo que tenían que hacer, una conciencia recta. O a lo mejor no ha tenido la suerte de tener la fe que tú sí tienes, y que esa fe alimentada por los sacramentos te da las fuerzas necesarias para luchar contra las tentaciones. Evita la crítica, porque tú no sabes las circunstancias concretas de la otra persona. Tú conoces las tuyas. Evita el criticismo que solo lleva a sentirte superior a los demás y por lo tanto es la primera simiente de la soberbia. Segunda actitud que tenemos que hacer, cumplir con nuestros deberes. Pero cumplir con nuestros deberes no sintiéndonos mártires, sino diciéndonos que hemos hecho lo que teníamos que hacer. Y por lo tanto es algo natural que tienes que hacer porque es tu obligación. Es que le tienes que dar un regalo a tu hijo porque vaya a clase y si tiene capacidad apruebe. No, y le haces un flaco favor cuando para que apruebe le prometes esto o le prometes lo otro. Es que no debes prometerle eso. Tiene que hacer lo que tiene que hacer, tiene que cumplir su obligación porque es su deber. Y no tienes que recompensarle chantajeándole para que de esa manera se esfuerce. Tiene que esforzarse porque es su obligación. Cumple tú con tus deberes y obligaciones. Es que ya nadie paga Hacienda o es que nadie cumple el horario laboral. ¿Por qué lo voy a hacer yo? Porque tienes principios, porque no puedes ser una veleta. Porque tú sigues a aquel que por ser fiel a la verdad murió en la cruz para salvarnos, que es Cristo. Y por lo tanto, para nosotros cumplir con nuestros deberes, es decir, hacer la voluntad de Dios, no es una opción, es un deber. Y me tengo que sentir afortunado de tener conciencia y me tengo que sentir afortunado de tener fuerzas para hacer aquello que el Señor me pide y cumplir, por tanto, con mis obligaciones. Tercera actitud, tercera virtud que tenemos que vivir. Cuando hayas hecho lo que tienes que hacer o te plantees hacerlo, hazlo con alegría. No lo hagas a regañadientes, no lo hagas refunfuñando,
No lo hagas de manera que parece que estás enfrentado con todo el mundo. Siéntete afortunado, hazlo con alegría. Lógicamente, habrá tareas que te cuesten más, otras te costarán menos, pero ofrécelo al Señor. Hazlo con alegría y lo ofreces al Señor para colaborar con Él en la obra de la salvación. Cristo sube a la cruz para salvarnos y no le apetecía nada subir a la cruz. En la noche del Jueves Santo sudó sangre. En esa noche Él le pidió al Padre que pasara de Él ese cáliz, pero concluyó: que se haga tu voluntad y no la mía. Ofrezcamos al Señor nuestros deberes y obligaciones, los sacrificios que tenemos que hacer para cumplir con nuestra obligación, y que la alegría de saber que estamos haciendo lo que el Señor nos pide para colaborar con Él en la obra de la salvación nos ayude a sentirnos dichosos, pero no soberbios. Nos ayude a vivir con alegría, el tener luz, conciencia, el poder amar, el poder ayudar al que pasa a mi lado y no vivir como una carga el ser cristiano, el ayudar al que pasa a tu lado, el perdonar al que se ha equivocado y te pide perdón y necesita que tú te reconcilies con él. El cristiano tiene que sentirse afortunado. ¿Por qué a veces los cristianos parece que somos tristes o que vivimos con tristeza nuestra relación con Dios? Qué pesadez ir a misa los domingos, qué pesadez tener que confesarme, qué pesadez tener que hacer esto o lo otro porque tengo conciencia. ¡Qué suerte tienes! Porque tienes conciencia y sabes que Dios te ama. ¡Qué suerte tienes! Por lo tanto, queridos amigos, para que no nazca la soberbia en nuestro corazón, cuando vamos a hacer lo que tenemos que hacer, es importante, por una parte, sentirnos alegres, sentirnos dichosos y salir de esa conciencia que nos dice que somos mártires. No lo somos. No hemos hecho más que lo que teníamos que hacer. Nos sentimos salvados y queridos por el Señor. Él es el camino que nos lleva a la vida. Pues no tengamos miedo en seguir sus pasos e imitar su manera de amar. Que sea así en nuestra vida. Nos ponemos en pie.